Hola, soy Bruno y te he puesto un Among Us a que tú no puedes ver un átomo. Modelo estándar de física particular. El modelo estándar de física de partículas es un modelo estándar de física de partículas. Fue desarrollado en la década de 1970 para poder explicar la materia y las fuerzas fundamentales. Estas partículas y sus interacciones definen el comportamiento de la materia. Son las partículas más elementales. Estas, como pueden ver acá, se dividen en bosones y fermiones. Antes, para diferenciar estas partículas, voy a introducir un concepto importante: el spin. El spin es el momento angular intrínseco de la partícula. Si lo digo así, obviamente no se va a entender, pero como analogía sería como la partícula rota sobre sí misma. Este valor está cuantizado, o sea, tiene valores definidos. Bueno, primero, los fermiones. ¿Qué pasa con los fermiones? Tienen spin un medio, o sea, un spin semientero. Este spin medio es que se demoran 2 vueltas en volver a su estado original. Estas partículas obedecen al principio de exclusión de Pauli. ¿Qué significa esto? Al obedecer a este principio, en un sistema cuántico no puede haber más de una partícula con los mismos estados cuánticos. Esto en un sistema cuántico como un átomo limita la cantidad de partículas que pueden haber, o sea que limita la cantidad de partículas que puede haber en un mismo espacio. Bueno, en sí los fermiones se dividen en quarks y leptones. Los quarks se diferencian en que tienen cierto sabor, que es cada tipo de quark. Los quarks tienen carga de color, lo que les permite interactuar con la fuerza nuclear fuerte. Bueno, los quarks se dividen en primera, segunda y tercera generación, siendo los de la primera generación los más estables de todos y los que conforman la materia ordinaria. En cambio, los de segunda y tercera generación son quarks inestables que son hechos a propósito en aceleradores de partículas, por lo tanto no los vas a encontrar de forma natural en el ambiente, siendo los de la tercera los más inestables de todos. Bueno, esta inestabilidad se relaciona con su masa. Entre más masa tenga, mayores niveles de energía tiene y por lo tanto son más inestables. Y esta inestabilidad hace que tengan un tiempo de vida muy corto. Entre más inestable, más corto es ese tiempo de vida y decaen rápidamente en otras partículas. Bueno, cada generación de quarks tiene un quark con una carga elemental positiva de 2/3 y un quark con una carga elemental negativa de 1/3. Como cada generación tiene a su par de quarks, los que tienen carga positiva elemental de 2/3 son el quark up, el quark charm y el quark top. En cambio, los que tienen su carga negativa de 1/3 son el quark down, el quark strange y el quark bottom. Los de la primera generación son el quark up con una masa de 0,05 gigaelectrovoltios partido en C al cuadrado y el quark down, que tiene una masa de 0,01 gigaelectrovoltios partido en C al cuadrado. Un neutrón está formado por 2 quarks down y un quark down. Al sumar la carga de los 2 quark down, 1/3 menos 1/3 nos va a dar menos 2/3. Y al sumarle la carga del quark up más 2/3 va a dar una carga de 0. Asimismo, el protón tiene 2 quarks up y un quark down. Y al sumarlos, al tener 2 quark up, nos va a dar un resultado de 4/3. Y al sumar el quark down, va a dar 3/3, o sea, una carga positiva de 1. Los de la segunda generación son el quark charm con una masa de 1,5 gigaelectrovoltios partido en C al cuadrado y el quark strange con una masa de 0,2 gigaelectrovoltios partido en C al cuadrado. Y por último, en la tercera generación está el quark top con una masa de 180 gigaelectrovoltios partido en C al cuadrado, siendo el más masivo de todos y por lo tanto el más inestable de todos, y el quark bottom con una masa de 4,7 gigaelectrovoltios partido en C al cuadrado. Bueno, ahora vamos con los leptones. Los leptones, al igual que los quarks, se dividen en primera, segunda y tercera generación, en donde en cada generación hay una partícula con una carga negativa elemental de 1 y una partícula neutra. Asimismo, las generaciones se relacionan con la estabilidad y la masa y por lo tanto también los niveles de energía. De la primera generación con carga negativa de 1 elemental está el electrón con una masa de 0,511 megaelectrovoltios partido en C al cuadrado y el neutrino electrónico en la parte de carga neutra con una masa de 2,2 por 10 elevado a menos 6 megaelectrovoltios partido en C al cuadrado. Estas partículas hay muchas y como son tan pequeñas y van a una velocidad muy cercana a la luz, nos están atravesando miles cada segundo. De la segunda generación con carga elemental de menos 1 está el muón con una masa de 105,7 megaelectronvoltios partido al C al cuadrado y con carga neutra el neutrino muónico con una masa de 0,17 megaelectronvoltios partido en C al cuadrado. Y la tercera generación, la más inestable de todas, con una carga elemental de menos 1, está el tau con una masa de 1777 megaelectronvoltios partido al C al cuadrado y con carga neutra el neutrino tauónico con una masa de 15,5 megaelectronvoltios partido en C al cuadrado.
Bueno, todas estas partículas fueron teorizadas y posteriormente descubiertas en aceleradores de partículas, donde se choca a una partícula junto a otra, junto a niveles muy altos de energía, y de esta manera se pueden identificar las distintas partículas de este modelo. Por ejemplo, a los protones se chocan entre sí con niveles de energía muy altos y terminan rompiéndose y liberando a los quarks up y a los quarks down. Asimismo, los quarks más pesados, como los quarks top, los quark bottom, los tau y los neutrinos tauónicos son descubiertos de esta manera con niveles aún más altos de energía. Algo también muy importante es la existencia de las antipartículas. En este caso, cada partícula tiene a su antipartícula, por lo tanto cada quark tendría a su antiquark. Lo que les cambia es la carga, en donde la carga cambia su signo. En este caso, el antiquark up, el antiquark charm y el antiquark top tenían una carga negativa elemental de 2/3 y el antiquark down, el antiquark strange y el antiquark bottom tendría una carga positiva elemental de 1/3. Sin embargo, aún siguen conservando sus masas. También pasa lo mismo con los leptones. En este caso, el positrón, el antimuón y el antitau tendrían una carga elemental positiva de 1. En cambio, el antineutrino electrónico, el antineutrino muónico y el antineutrino tauónico tendrían también una carga neutra, pero tienen una diferencia en el spin. La otra parte del modelo estándar de física de partículas son los bosones. Los bosones son en general las partículas portadoras de fuerzas que tienen spin entero, o sea que el spin puede ser 0, 1 o 2. Estos no se ven afectados por el principio de exclusión de Pauli, por lo que se pueden acumular varios en un mismo sistema, por lo tanto en un mismo espacio. Primero es el gluón que tiene masa 0 y spin 1, el cual es responsable de la fuerza nuclear fuerte. Para formar un protón o un neutrón, los quarks forman gluones gracias a la carga de color. Anteriormente había dicho que los quarks tienen carga de color. Esto les permite experimentar la interacción fuerte. La carga de color tiene 3 valores: rojo, verde y azul. Los 3 juntos forman un color neutro, y asimismo existe también el anticolor. Como la antipartícula está el anticolor, y no sé, rojo y antirrojo van a formar un neutro, verde y antiverde van a formar uno neutro, azul y antiazul van a formar uno neutro. Así también un quark puede cambiar de color. Por ejemplo, si tenemos un quark de color rojo y cambia su color de color rojo a color azul, va a liberar un gluón de color rojo y de color antiazul. Este gluón va a viajar y lo va a absorber otro quark, por ejemplo, de color verde, que cambiaría su color de color verde a color rojo y liberaría su propio gluón de color verde y de color antirrojo. De esta manera se pegarían los 3 quarks mediante gluones para formar partículas más grandes como protones o neutrones. Y estos, asimismo, gracias a los gluones, pueden formar un núcleo atómico. El fotón es otro bosón que participa en la interacción electromagnética. Fue propuesto en 1905 por Albert Einstein, explicando el efecto fotoeléctrico. Tiene spin 1, carga eléctrica neutra y no tiene masa. Esta partícula portadora de la radiación electromagnética, incluyendo a la luz visible. Las partículas con cargas como protones y electrones generan un campo electromagnético, el cual se expresa mediante ondas electromagnéticas. De esta manera, en presencia de una carga, esta carga altera el campo eléctrico, que a su vez altera el campo magnético altera el campo eléctrico, y así se produce una onda electromagnética. El efecto de la fuerza eléctrica se hace mediante fotones virtuales que existen durante muy poco tiempo. Por ejemplo, si las cargas son del mismo signo, van a intercambiar estos fotones virtuales y en el intercambio se van a ir separando. En cambio, si estos son de signos opuestos, al intercambiarse se van a ir atrayendo. Los bosones W y Z son claves en la fuerza nuclear débil, y los dos tienen un spin de 1. En la desintegración beta, en donde un neutrón se convierte en un protón o viceversa, hay un quark que está cambiando de sabor, o sea, un quark down que se está convirtiendo en uno up o viceversa. El quark down con una carga elemental negativa de 1/3 se va a convertir en un quark up con una carga elemental positiva de 2/3. Ahí queda rondando una carga eléctrica de -1 que sería otorgada al bosón W. Este bosón W decae rápidamente porque es una partícula bien inestable y decae en un electrón y en un antineutrino electrónico.
Asimismo, ocurre el proceso contrario, pero se genera un bosón W positivo, que es la antipartícula del bosón W negativo, y con una carga elemental positiva de 1 que decae en un positrón y un neutrino electrónico. El bosón W tiene una masa de 80.401 megaelectrovoltios partido en C al cuadrado y tiene una carga positiva o negativa dependiendo del proceso en el que esté involucrado. También está el bosón Z, que es sin carga eléctrica y tiene una masa de 91.187,6 megaelectrovoltios partido en C al cuadrado, que actúa ahora en la fuerza nuclear débil, pero cuando la interacción no lleva ninguna carga eléctrica. Por ejemplo, cuando interactúa un neutrino y un electrón, intercambian bosones Z virtuales. Esto hace que el electrón reciba cierta energía del neutrino y los dos cambian su trayectoria. El bosón de Higgs es una manifestación del campo de Higgs. El campo de Higgs es un campo que se encuentra en todo el espacio y otorga un efecto restaurador a las partículas que hace que éstas vibren en ondas estacionarias, o sea que vivan en el mismo lugar. Este efecto les entrega la masa a las partículas. Entre más vibre la partícula, más masa tiene, y entre menos masa tiene. En 2012 se quiso excitar este campo al chocar dos protones en un acelerador de partículas, el CERN, lo que produjo tanta energía que desde este campo se liberó una partícula, el bosón de Higgs, el cual tiene carga eléctrica neutra, una masa de 125.300 megaelectrovoltios partido en C al cuadrado y un spin de 0. ¡Au! Y ahí tenemos todas las partículas del modelo estándar de física de partículas. La investigación en física de partículas requiere ciertas implicaciones éticas y sociales, ya que requiere enormes recursos económicos, tecnológicos y energéticos para poder costearlo. Por eso mismo hay cierta desigualdad entre países o empresas que lo pueden costear, universidades que lo pueden hacer y otras que no. Además, el uso de grandes infraestructuras y altos niveles de energía para poder llevar los aceleradores de partículas y así descubrir estas partículas requiere mucha energía, lo que genera un impacto ambiental grande. También existe el desafío de comunicar estos avances de forma clara, lo que a veces cuesta un poquito ya que es un tema bien complejo y así la gente pueda saber sobre la ciencia que nos rodea, sobre el mundo. En sí el modelo físico de partículas explica bastante bien las partículas y cómo interacciona la materia mediante las fuerzas fundamentales y cómo esta materia se forma. Sin embargo, aún no se ha podido responder la unificación de las fuerzas fundamentales. Ya se ha podido unificar la fuerza electromagnética con la fuerza débil. Se han unificado en el modelo electrodébil. Sin embargo, la fuerza nuclear fuerte todavía está separada dentro de este modelo unificatorio. Por lo tanto, la ciencia también se ha concentrado mucho en buscar una teoría del todo. Además de eso, la materia del universo está formada en un 85% por materia oscura. ¿Y qué es la materia oscura? ¿Qué será la materia oscura? Todavía no se sabe, todavía se está investigando qué es. Por ejemplo, si se descubre en algún momento que es una partícula, que hay una partícula que conforma la materia oscura, se podría incluir de este modelo prácticamente, pero todavía no se sabe ni siquiera lo que es. Asimismo, también falta la unificación con la relatividad general. El modelo estándar físico de partículas es un modelo basado en la mecánica cuántica, y como sabemos la mecánica cuántica está separada de la relatividad general. Son dos teorías que son en sí incompatibles. Por lo que también falta dentro del modelo estándar de física de partículas incluir una interacción muy importante, que es la de la gravedad, que explica la relatividad general. Ahí se ha propuesto al gravitón, una partícula con spin de 2 y una masa muy pequeña que explicaría cómo sucedería la interacción gravitatoria. Sin embargo, esta partícula no se ha descubierto. Así la ciencia también hipotetiza el modelo de cuerdas, donde se podría incluir al gravitón, que explica que las partículas no son partículas así pelotitas, sino que son cuerdas que vibran, y dependiendo de cómo vibren es qué tipo de partículas son, si son electrones, si son quarks, si son quark up, quark down, quark top, quark strange, bosón W, son distintos tipos de vibraciones de cuerdas.